Perfecto, muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Les saluda Stalin Sánchez, miembro del pilar de eventos del PMI del capítulo Guayas. Un poquito la presentación de lo que somos el pilar eventos. Nuestro pilar eventos está conformado por Paul Villacreces, Benito Díaz, Michelle García y mi persona. Somos los encargados de organizar los eventos mensuales que se presentan aquí en el PMI Guayas. ¿Cuál es el alcance de nuestro pilar? Nosotros nos encargamos de definir, desarrollar, coordinar y llevar las evidencias de los eventos mensuales que se deben realizar en el capítulo. Quedan excluidos de nuestro alcance lo que es el congreso, lo que es el evento de mujeres, el PMI Day y la fiesta de fin de año. Nosotros como Pilar Eventos tenemos el eslogan transmitir conocimientos es nuestro legado. Para todos los participantes de nuestros eventos se les otorga un PDU dentro de cada uno de los elementos del triángulo de talentos del PMI. Entonces, la charla que tenemos definida para el día de hoy se trata acerca del estudio que se realizó sobre la dirección de proyectos aquí en el Guayas y el COVID-19. Para eso tenemos a los expositores. Tenemos a César Ramírez, tenemos a Edgar Moreira, Martín Obando y Santiago Chimarro, que se van a encargar de exponernos los detalles acerca de este estudio y cuáles son los resultados que han obtenido. Vamos a empezar la exposición con César Ramírez para que nos cuente un poquito del estudio. César, adelante, por favor. Buenas noches con todos. Es un gusto también poder compartir este estudio que se ha hecho en el PMI Guayas. Bueno, como explicó Stalin, este es un estudio de proyectos en Guayas en esta época de COVID-19. Los expositores, pues ya lo dijo también Stalin, así que voy a exponer primero la tabla de contenidos que va a tener esta reunión. Vamos a tener una introducción, luego hablaremos de los factores que están afectando a las empresas privadas en esta época de COVID. Santiago hablará de las buenas prácticas de gestión de portafolios en etapas de crisis, portafolio de inversión. Martín Obando hablará de los riesgos que están afectando los proyectos de las empresas. Edgar hablará de las oportunidades y recomendaciones. Luego tendremos un set de preguntas. Bueno, como introducción, al hablar de proyectos en esta época de COVID, debemos indicar que el gobierno nacional pues, tuvo que tomar varias medidas a fin de evitar un mayor contagio de la población en Ecuador. Esto generó la paralización de varias actividades económicas. Las empresas en este ámbito pues, tuvieron que tomar varias decisiones, diferentes decisiones en estas circunstancias. Y el PMI Guayas en este marco pues, ha analizado con las herramientas de dirección de proyectos, vamos a analizar si las decisiones que tomaron las empresas fueron las mejores y qué alternativas pueden haber para que estas empresas puedan reactivar su economía. Para hablar de los factores que están afectando a las empresas en esta época, es importante hablar del entorno, ¿no? de cuál es el escenario externo incluso. Entonces vamos a tomar este dato inicial del Fondo Monetario Internacional, donde habla de que en 2020 y 2021 pues, se prevé bajas en el PIB de todos los países en Sudamérica. En Ecuador se estimaba un 6% en el momento que hicimos el corte de este estudio, que fue hace 15 días o un poquito menos. Actualmente se habla incluso de un 9 o 10% de bajada del PIB en Ecuador. En ese ambiente, pues el PMI Guayas utilizó herramientas de dirección de proyectos, hicimos una encuesta
¿verdad? Y en esta lámina pueden ver ustedes qué sectores económicos fueron de alguna manera sondeados a través de la encuesta. Hicimos 31, digamos, tuvimos 31 encuestados. De este universo, pues el 31% son del mercado de la construcción, el 21% es IT, y hay otros campos, como ven, agricultura, un 9%, y hay también sectores no tradicionales como moda incluso. Y este es el universo en que hemos indagado. Ok. De estos 31 encuestados se obtuvieron 56 respuestas respecto a qué factores consideran los encuestados que han afectado a sus empresas en esta crisis. Esas 56 respuestas se han procesado y se han agrupado en 8 grupos, ¿cierto? En 8 grupos de factores que hemos tabulado, digamos, para poder, poder procesar la información. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este cuadro, el cuadro 8, donde hay 8 grupos de factores, porque más adelante veremos, vamos a analizar si estos factores son internos o externos. Los factores más importantes que la gente ha considerado como afectación a sus empresas, como ven, el 44% indica que es la pandemia, la movilidad disminuida y sus efectos anexos, ¿no es cierto? Hay un 19% que piensa que la liquidez de las empresas es la que se está viendo muy golpeada. Otros hablan de la liquidez de los ciudadanos, otros hablan de la liquidez de los gobiernos incluso. Entonces todo esto se ha ido procesando. Una vez que definimos los factores que afectan a las empresas, entramos en cambio a analizar así mismo a través de los resultados de la encuesta qué acciones tomaron las empresas para enfrentar este escenario tan turbulento, ¿no? Tan afectivo contra las empresas. Y analizamos asimismo de las respuestas obtenidas, pudimos agruparlas en 3 grandes grupos. El primer grupo de empresas decidió adaptarse y seguir, o sea, en las condiciones que se encontraban, adaptarse a lo que estaba y seguir adelante, seguir trabajando. Ese grupo es un 63% del universo de encuestados. El 19% prefirió protegerse, sobrevivir, y para sobrevivir lo que hicieron es disminuir personal, disminuir flujo, compras solo prioritarias. Y un tercer grupo fue el que pensó más bien en parar y planificar pensando en el futuro. El 17% de las empresas hicieron eso. Entonces, tenemos los factores, tenemos las acciones tomadas. Esa es una visión gráfica de las respuestas. Ahora vamos a entrar a analizar los factores que vimos en el cuadro 8. Vamos a analizar si son factores internos, son factores externos, ¿no es cierto? Y dentro de ese análisis vamos a definir cómo, como ven aquí, cómo están las fortalezas y debilidades de la empresa, o sea, en qué escenario está la empresa. Vamos a tratar de hacerle una radiografía de las empresas, de cómo están a través de estos factores que hemos identificado. Para eso vamos a usar, como ven aquí, estamos mencionando una herramienta de gestión de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este método que hemos usado es de una consultora PS Taha Company, que es una empresa consultora iraní, a pesar que este método se usa también en otras entidades. Vamos a proceder a usar el método. Entonces, ¿qué plantea este método? Este método plantea primero separar los factores que hemos obtenido, cuáles son factores internos, cuáles son factores externos. Una vez que se ha definido esto, vamos a analizar primero los factores internos. Lo que plantea este método es suponer que los factores internos obtenidos de la indagación
representan un 100% de la importancia para la empresa, ¿cierto? Entonces, si ven la columna de importancia, esa columna de importancia debe asignársele un porcentaje de importancia a esos tres factores. En este caso, a través de los, principalmente de la información que teníamos en el medio y del juicio de expertos, que es un ítem que ustedes conocen, se topa en todos los capítulos del PMBOK, valoramos la importancia de cada uno de estos factores para las empresas en general. Entonces hemos asignado un 60% de importancia a la liquidez de las empresas, un 20% al teletrabajo y un 20% a la tasa de retorno de los proyectos, que son los factores internos localizados. La metodología también plantea considerar un coeficiente de impacto. ¿Qué implica este impacto? ¿Cuál es la realidad de este factor, de un factor, de cualquiera de estos, cuál es la realidad actual en la situación de la empresa? O sea, si nos ponemos en la situación de la empresa y decimos, ok, mi empresa es un 60% de importancia a la liquidez que tenga mi empresa. Ahora, ¿qué tan buena es la liquidez de la empresa en este momento? Si la liquidez es mala, el valor del coeficiente de impacto tiene que ser 1, incluso menor que 1. Este coeficiente va de 0 a 4. Entonces, eso está en el texto y está en el documento un poco más explicado, ¿no? Entonces, ¿por qué 1? Porque la situación de la liquidez de las empresas es terrible en este momento, ¿no es cierto? Si fuera otro escenario, este tratamiento obviamente nos permite también visualizar escenarios de fortaleza. En este caso es un escenario de debilidad. Entonces, ponemos un coeficiente a todos los factores internos que estamos analizando, un coeficiente de impacto, y el producto del coeficiente de importancia por el coeficiente de impacto se obtiene en la columna que está a la derecha al final, y los productos de todos estos, multiplicaciones se suman y se obtiene un valor de 1,20, como ven abajo, 1,20 que sería un valor representativo general de la situación de la empresa respecto a sus factores internos. ¿Sí? Hasta ahí esta parte. Con los factores internos, entonces hacemos un análisis y vemos una valoración de los factores internos respecto a la importancia y el impacto que tienen actualmente. Bueno, esto fue en el momento del corte del estudio. Entonces, ese mismo procedimiento se hace con los factores externos. Obtenemos del cuadro 8 que vieron arriba cuáles son los factores externos que las personas consideran como de mayor importancia, los valoramos, le damos un porcentaje de importancia y un coeficiente de impacto. Estos son los factores externos que se encontraron en la encuesta: la liquidez en ciudadanos, liquidez de gobiernos seccionales y nacionales, la pandemia en sí, la movilidad disminuida que generó y la incertidumbre. Le hemos puesto un porcentaje, como ven, 35% a liquidez de ciudadanos. Ojo que esta importancia es respecto a la empresa. O sea, ¿qué tan importantes son estos factores para las empresas? Entonces tiene un 35% de importancia la liquidez de ciudadanos para las empresas. Un 35% también de importancia para las empresas en este momento. Ojo que importancia en este caso es cuán importante es, cuán demandante es para la empresa en este momento, como diríamos en el medio, tener en cuenta, pararle bola a este factor externo. Entonces, ahora, el coeficiente de impacto es, siendo tan importantes estos factores, como les dije, ¿qué tanto impactan a la situación actual de la empresa? Si el impacto es malo, como les dije, es una situación de debilidad, es 1. Entonces, todos estos factores del coeficiente de impacto tienen 1 porque ninguno de estos factores le ayuda a la empresa en este momento. Al contrario, no le ayuda. Entonces, el producto de importancia por impacto nos da los valores de al lado y, como ven, la representación de la situación de la empresa respecto a los factores externos nos arroja un valor de 1. Entonces,
Con estos dos valores de factores internos y externos encontramos una coordenada, como lo dice aquí. Vamos a ver la siguiente lámina, que aquí está el cuadro completo de factores internos y externos. Y tenemos la coordenada de X, vamos a llamarle X al 1,20, que son los factores internos, y Y, un valor de 1, que son los factores externos. El método recomienda que esta coordenada, XY, se traslade a esta matriz, a una matriz O. En esta matriz, como verán en la parte inferior izquierda, en el cuadrante rojo, cae la coordenada que obtuvimos del análisis de las empresas. La coordenada 1,20,1 cae en el centro de este cuadrante. Entonces, esta matriz recomienda que si el análisis de las empresas o de la empresa cae en ese cuadrante, está en situación de debilidad y de amenaza. Como ven, en la vertical están amenazas y oportunidades, y en horizontal debilidad y fortaleza. Entonces, cayó en un cuadrante de debilidades y amenazas. El método recomienda, como ven los cuadrantes amarillos, los cuadritos amarillos, usar estrategias defensivas en este cuadrante. O sea, si el análisis de su empresa cae en este cuadrante, tiene que usarse estrategias defensivas. Muy bien. Como arriba vimos en la segunda parte, el análisis de las acciones o las estrategias que las empresas decidieron usar, ahora vamos a analizar si esas estrategias fueron estrategias defensivas o qué tipo de estrategias fueron y qué tan efectivas fueron o qué tan efectivas son para la empresa, ¿verdad? Para eso vamos a entrar al mismo cuadro que vimos aquí arriba, vale volver a este cuadro. Este cuadro es el análisis de factores internos y externos. Entonces, para poder tener una idea del escenario actual de la empresa o de las empresas, el método lo que recomienda es que en este cuadro de análisis de factores internos y externos, en esta etapa del método, sumamos los dos valores obtenidos, el 1,20 de los internos más el 1 de los externos. Los sumamos y obtenemos un valor de 2,20. Ese 2,20 es la situación actual de la empresa respecto a los factores que hemos identificado. Entonces, tenemos una situación actual de 2,20. Muy bien. El siguiente paso es, como conocemos las estrategias que estaban arriba, ¿no es cierto? Que eran adaptarse y seguir, protegerse para sobrevivir o planificar esperando el futuro, que es lo que resultó de la indagación. Primeramente, codificamos estas estrategias. Como ven aquí, le pusimos un código a las estrategias 1, 2 y 3, que son las que encontramos en la encuesta, y hemos agregado dos estrategias más, recomendación de PMI Guayas, que consideramos que podrían ser de importancia. La una es inyectar liquidez a las empresas de parte del gobierno central y de los seccionales en lo posible, y la otra es restablecer la movilidad lo antes posible, priorizando el cuidado de la salud y el bienestar de los ciudadanos. Entonces, estas 5 estrategias las vamos a meter en el cuadro que vimos arriba, en este cuadro. En la columna que ven, las 3 columnas que ven en celeste, es la situación actual de la empresa. Como ven abajo, la situación actual de la empresa es de 2,20, ¿cierto? Es un valor de 2,20. Y lo que vamos a analizar aquí es cómo cada una de las estrategias afecta a la empresa, ¿cierto? Entonces, primero, si ven aquí la estrategia de la columna, la estrategia 1, ¿cierto? La estrategia 1, un segundo que tengo aquí. Inconveniente. Ok. La estrategia 1, ¿cómo recomienda el método analizar cada estrategia? Tomamos la situación actual de la empresa, mantenemos el coeficiente de importancia, porque la importancia de cada uno de estos factores no cambia para la empresa. Lo que cambia es el impacto, el coeficiente de impacto. O sea, si aplicamos una estrategia, esa estrategia va a impactar la situación de la empresa de tal manera que primero cambia la situación general de la empresa, ¿no es cierto?
Pero cambia porque, por ejemplo, en la estrategia 1, si analizamos la liquidez de las empresas que decidieron, la estrategia 1 fue adaptarse y seguir. Si las empresas deciden adaptarse y seguir, la liquidez de las empresas tiene que ser oxigenada, ¿no es cierto? Entonces, probablemente las que decidieron adaptarse y seguir tuvieron los socios que poner dinero y cambiar la situación de liquidez de la empresa. El teletrabajo se potenció, y eso lo vimos todos, se potenció tremendamente en muchas empresas, por eso ha pasado de 2 a 4 el impacto de teletrabajo. Y la tasa de retorno de los proyectos, que estaba en 1, una situación mala, pues subió a 2,5, como ven aquí. ¿No es cierto? Entonces, estos cambios en los factores de impacto hacen que la situación de la empresa cambie. ¿No es cierto? O sea, si las empresas estaban en 2,20 y aplicaron esta estrategia, probablemente subieron a 3,45. Esta estrategia no afecta a los factores externos, porque es una estrategia interna, digamos, de las empresas. Entonces, las otras dos estrategias que se vio en el estudio, la 2 y 3, ¿verdad? Que fue una, digamos, reducir personal, flujo de efectivo, etcétera. De nuestro análisis, pues no fue una estrategia adecuada porque bajó de 2,20 a 1,95, como ven, la situación de la empresa. En el caso de la estrategia 3, que fue seguramente así mismo reducir personal, pero parar, no continuar la producción de las empresas, probablemente tuvo mejores resultados que la 2, pero no tan buenos como la 1. Hay la estrategia 4 y 5 que hemos planteado también, que si estudiamos la 4, por ejemplo, la 4 era tratar de que los gobiernos seccionales y nacionales inyecten liquidez a la economía. Esto obviamente, como ven aquí, se ha pintado en morado todos los cambios, ¿no? Tanto en todas las estrategias. Entonces, en la estrategia 4 ven en morado casi que todos los factores se vieron afectados positivamente, y eso llevaría, esto es casi que una predicción, ¿no es cierto? Llevaría a una situación, a un escenario a las empresas de 4,90 respecto a 2,20, que es su situación actual. La estrategia 5 también obviamente tiene beneficios similares. Por efectos de tiempo voy a concluir. Creo que estoy con el tiempo justo. La parte final, hay 2 láminas más. Entonces, de las 3 estrategias empleadas, recabadas del estudio, la número 1 es la que mejores resultados estimamos que les habría dado a las empresas. En la lámina siguiente, pues, está lo mismo que les acabo de comentar ya en la lámina anterior, ¿verdad? Que la estrategia 1 fue la mejor. Y de hecho, como ven aquí en el tercer párrafo de esta lámina, la estrategia 1 fue la que usaron el 63% de las empresas. Entonces, podría decirse que esas empresas, según este análisis, tienen mayores posibilidades de éxito en la decisión que tomaron. Como una recomendación final, yo quisiera hacer en esta parte del estudio el último párrafo que ven. Cabe indicar que el empleo de herramientas para el análisis organizacional estratégico de empresas, con metodologías como la empleada en este documento, requiere que sea realizado por profesionales conocedores de estas herramientas. Y la valoración de los coeficientes de importancia e impacto deben ser marcados en conjunto con los especialistas de las diferentes áreas de la organización, a fin de que estén adecuadamente valorados. Esto es una recomendación general, o sea, porque obviamente este es un estudio general que hemos hecho, un estudio general, pero las empresas sería recomendable que hagan su propio análisis. Este mismo análisis u otro similar, pero ya metiéndose un poco más dentro de cada empresa, ¿no es cierto? En cada departamento, con sus trabajadores, con valores de mercado también, con lo cual puedan tener valores más cercanos a la realidad de sus empresas. Bueno, ahí termina esta parte de la presentación. Les agradezco. Más adelante puedo, con todo gusto, responder preguntas si tuvieran. Gracias.
Muchas gracias, César. Para ver la siguiente parte nos va a acompañar Santiago. Por favor, si nos ayudas compartiendo tu pantalla y nos ayudas con tu exposición. Gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Sí, ya está compartido. Listo. Bueno, para mí también es un gusto estar aquí con ustedes, poder compartir. Esta charla realmente es un compartir de ideas, de recomendaciones que pueden servirles como guía en cada uno de sus trabajos para la gestión de portafolio de inversiones en época de crisis. No se va a profundizar en las herramientas, sin embargo, creo que les va a ayudar a dar ciertas pautas como guía. ¿Ok? Cualquier duda, pregunta, con todo gusto va a haber una sección al final y pues ahí vamos a estar para responder sus dudas. Empecemos definiendo un portafolio de proyectos. Para eso, veamos qué nos dice el PMBOK acerca de esta definición. El PMBOK es la guía o el libro de buenas prácticas de gestión de proyectos del PMI, que es el Instituto de Gestión de Proyectos. Nos dice lo siguiente, voy a leer textualmente. Un portafolio consiste en proyectos, programas, subconjuntos de portafolio y operaciones gestionados como un grupo con objeto de alcanzar los objetivos estratégicos. Es clave, importante justamente lo último que indica, que todo portafolio de proyectos tiene como objetivo llevar a las empresas de un estado actual a un estado futuro. Para lograrlo necesitan esa planeación estratégica, llevar las iniciativas, proyectos, programas, portafolios que permitan hacer ese salto que queremos. ¿Okay? Entonces, es la apuesta que tienen las empresas para poder crecer o fortalecer lo existente y de esa forma también llevarlos al estado que queremos. Importante mencionar que el presupuesto de inversión no es un presupuesto de gasto. El presupuesto de gasto son todos aquellos gastos que tenemos que hacer año a año para que la operación continúe, ¿no? En el caso de una industria o de una fábrica, son los gastos de mantenimiento, los gastos de calidad, de seguridad industrial, que año a año se tienen que presupuestar para que la operación continúe. En cambio, los presupuestos, el presupuesto de inversión, son aquellas inversiones que son la apuesta de la empresa, como lo había mencionado, para construir algo nuevo o mejorar lo existente. Entonces es importante separar estos dos conceptos, ¿no? Y en esta parte de la presentación nos enfocaríamos en el portafolio de proyectos de inversión. Ahora bien, el portafolio de proyectos de inversión pueden clasificarse de diferentes formas. Sin embargo, aquí hemos aterrizado dos clasificaciones lo más general posible para que pueda englobar a cualquier tipo de industria también. Tenemos proyectos que nos dan un rendimiento financiero, un retorno de inversión, y aquellos, en cambio, que se deben realizar por temas regulatorios o por continuidad operacional. Los proyectos de retorno de inversión pueden ser o bien por incremento de negocio o de ventas. Por ejemplo, puede ser la implementación de una nueva línea de producción o la adquisición de un centro de distribución en otra ciudad, por ejemplo, para alcanzar un nuevo nicho de mercado. O otra clasificación, como son las deficiencias operacionales, que son mejoras en las líneas para alcanzar o reducir los costos, ¿no? Optimizar los costos. Por ejemplo, son automatizaciones sobre todo de los fines de línea, que es donde más tecnología existe. En el caso de empresas de servicio, también existen plataformas
software que ayudan a optimizar el tiempo de las personas y también de esa forma obtienen esos ahorros en costos. De los proyectos regulatorios o de continuidad, tenemos la primera clasificación de los de continuidad operacional, que realmente hay una línea muy delgada entre considerarlo un gasto o considerarlo un proyecto. Porque podríamos decir, el concepto en sí de continuidad operacional son todas aquellas inversiones que necesitamos hacer para dar continuidad a la operación. Sin embargo, estas inversiones no son una rutina, una tarea año a año que se debe presupuestar, sino son inversiones que se las realiza cuando, por ejemplo, en el caso de la reposición de equipos críticos, normalmente se lo realiza cuando la vida útil del equipo, que puede ser 5, 10 o 20 años, se necesite reponer, ahí pues ingresa esta inversión para hacer esta reposición. Entonces ya no se lo considera como una tarea o como un presupuesto de gasto, sino como una inversión. Asimismo, existen proyectos de continuidad, de cumplimiento regulatorio que son necesarios hacer para poder cumplir ciertos aspectos legales, normativos o certificaciones, buenas prácticas de manufactura que tenga cada una de las industrias dependiendo de su core, ¿no? En este caso, un ejemplo para industrias de alimentos son las plantas de tratamiento de aguas residuales, el sistema de red contra incendios o algún tipo de software de gestión documental que permita adquirir o tener las certificaciones correspondientes. ¿Ok? Ahora bien, para poder este portafolio de inversiones, que ya lo hemos categorizado, para poder ejecutarlo, las empresas tienen que tener el capital suficiente para realizarlo. Y hay dos formas, ¿no? Bueno, al menos las dos formas que yo conozco, es que este capital pueda salir del dueño de la compañía o de los accionistas o por una entidad financiera. Si va por el lado de los dueños de los accionistas, sale del mismo negocio, pero si va por la parte de una entidad financiera, la empresa adquiere una deuda. Y dependiendo del nivel de endeudamiento, las empresas pueden ser más vulnerables en época de crisis. Y es ahí el primer warning que debemos tener con el área financiera para entender cómo ha afectado la crisis al nivel de endeudamiento y a la liquidez de la compañía. Ok, entonces necesitamos un capital. Y normalmente este capital, como les decía, en época de crisis, como necesitamos liquidez, las empresas tienden a reducirlo, a recortarlo, ¿sí? Se recorta tanto en gastos como en el portafolio de inversiones. Ahora bien, es cómo recortamos, que esa es la gran pregunta, sin comprometer los rendimientos o los objetivos que nos hemos trazado a lo largo del año o los años siguientes. Entonces es ahí donde aparecen 3 errores comunes al hacer el recorte de presupuesto que nos ha pasado, y creo que es una verdad general esto de aquí, ¿no? Normalmente recortes al presupuesto no solo se lo hace en crisis aún más, es un deber ser, pero cuando el negocio no llega al número objetivo, también se suele recortar el presupuesto. Entonces, la primera, por decisiones personales, es cuando algún proyecto tiene algún sponsor, por ejemplo, de un grado de influencia muy alto en el comité directivo, con las personas que toman la decisión del presupuesto. Normalmente ese nivel de influencia puede hacer que por cierto feeling se tome la decisión de mantener ese proyecto y de esta forma le sirve al patrocinador como un punto para crecer o desarrollarse, porque los proyectos justamente dan ese punto de partida. Entonces, ese es un ejemplo de
de un posible error por decisiones personales. Recorte por áreas es cuando los proyectos, en el caso de la empresa donde yo laboro, pues los categorizamos por área, por el área de calidad, por el área de seguridad, por el área de producción. Y normalmente aquellas áreas que no tienen alguna criticidad en el negocio o no afectan a la operación, perdón, se tienden a recortar directamente. Es decir, digamos, todos los proyectos de calidad por ahora no van a ser necesarios, recortemos todos, sin entrar a analizar esos posibles impactos que puedan tener a nivel legal o normativo. Eso es un error que también sucede. Y por tamaño de presupuesto, aquí hay dos enfoques, ¿okay? Pueden ser proyectos que tengan un tamaño muy alto, que tengan un presupuesto muy elevado, que hayan tenido un proceso de aprobación muy exhaustivo. Cuando pasaron por ese proceso, muy seguramente generaron varios patrocinadores en el camino. Por lo tanto, ese tipo de proyectos son más difíciles que los cancelen, ya que van a tener ese soporte de esos patrocinadores. Sin embargo, sí puede haber una optimización en el presupuesto, es decir, reducir algo del alcance para igual reducir el valor de la inversión total. Pero puede suceder eso. Ahora, el otro enfoque es en cambio en donde tal vez esas inversiones no fueron aprobadas con un nivel de profundidad alto, esas inversiones de alto tamaño o de elevada inversión, por lo tanto, son más fáciles tomar la decisión de decir esto se desplaza al siguiente año o se cancela o se suspende, porque no hubo ese proceso de aprobación exhaustivo. O también puede suceder que todas esas inversiones que son menores, de $5,000, de $2,000, $3,000, $4,000, dependiendo obviamente del tamaño del negocio, son más sencillas de definir como suspendidas o canceladas. Ahora bien, el reto en esta conversación es poder darles, como les decía, unas pautas que les puedan servir para luego profundizar en las herramientas, ¿no? Y poderlo llevar a la realidad de cada compañía. La pregunta es la siguiente: ¿cómo administramos el portafolio de inversiones en tiempo de crisis para liberar el capital sin comprometer la rentabilidad de tu empresa? Primero, debemos entender la nueva realidad de la compañía, que es importantísimo. En época de crisis, muy seguramente el modelo de negocio de alguna línea de negocio, no necesariamente de toda la compañía, cambió, ¿sí? O muchos objetivos planteados en el año se replantearon, porque las formas de cómo se están haciendo las cosas hoy en día pues cambiaron. Entonces, la compañía, el primer paso que debe hacer es entender esta nueva realidad y en base a este entendimiento, medir cómo impacta en el portafolio de inversiones, ¿sí? Cómo esta nueva realidad me está impactando en el portafolio que hemos planeado en este año ejecutar. Una vez que medimos esta nueva realidad y la entendemos y la llevamos a nuestro portafolio, ahora debemos dar visibilidad a todo el portafolio que tenemos y para eso lo importante, dependiendo de la cantidad de proyectos que tengan, es categorizarlos. De esta forma van a poder entender por área, por tipo de proyecto, es decir, por ejemplo, por retorno de inversión, por proyectos regulatorios, de continuidad, van a poder entender el todo de los proyectos y cómo se interconectan y cómo estos han sido afectados ante la nueva realidad de la compañía. Todo esto es puro análisis, no hay todavía aquí una herramienta, ¿no? Básicamente es una categorización, un análisis de la nueva realidad, obviamente con un orden y con una disciplina con las áreas respectivas.
Ahora bien, en el punto 3 es, ya tenemos los proyectos categorizados, los entendemos, sabemos sus interconexiones, pero tenemos que ponerlos a competir para poder decir cuáles se recortan y cuáles no. Y para ello sí utilizamos una herramienta que es la matriz de retorno versus riesgo, que nos permite justamente clasificar o encapsular los proyectos en estos 4 cuadrantes y de esta forma, de esta manera más objetiva, poder definir el recorte del portafolio, ¿no? Entonces tenemos por el eje de las X al retorno, ¿sí? El retorno del proyecto. Normalmente para ya estar dentro del portafolio tuvo que haber seguido un análisis financiero, ¿sí? Por ejemplo, por un incremento de ventas, se genera algún tipo de utilidad y ese es el retorno que se va a colocar para ese proyecto. Por ejemplo, pueden haber proyectos de eficiencias operacionales que impacta al costo, eso impacta al margen y ese margen adicional es el retorno que genera el proyecto, ¿no? Ese es el indicador que es en dólares, el eje de Y sería en dólares, que nos daría este eje. En el eje de las X, en cambio, es la medición del riesgo. Importante mencionar que el riesgo que medimos en los proyectos es todas aquellas cosas que puedan suceder que impacten al objetivo del proyecto o que puedan hacer que el objetivo del proyecto no se cumpla, ¿sí? Entonces, hay que mapear todos esos riesgos y luego, pues, obviamente se identifican, seguimos el proceso, como les decía, la idea no es profundizar en el análisis de riesgos, pero seguimos el proceso normal. Identificamos, los cuantificamos, cuantitativamente, medimos su probabilidad de ocurrencia, el impacto, y sacamos un índice de severidad. Ese índice es el que vamos a colocar en el eje de las X. Y de esta forma nos salen los 4 cuadrantes, o mejor dicho, posicionamos al proyecto en uno de los 4 cuadrantes y nos permite tomar algún tipo de decisión, ¿no? Por ejemplo, el cuadrante que tiene un retorno más alto y un riesgo más pequeño, pues directamente pasa a los proyectos salvados, a los proyectos que sí se pueden ejecutar. Y aquellos que tienen un retorno bajo y un riesgo bajo, pues hay que profundizar y discernir si se lo puede hacer o no se lo puede hacer, dependiendo también ese nivel de liquidez, ¿no? Luego tenemos el que tiene un retorno alto, pero tiene un riesgo muy alto. Ahí también hay que ingresar a hacer un análisis de riesgo más profundo para también poder discernir en esta decisión. Y finalmente tenemos aquellos que la decisión es más fácil porque tenemos un retorno bajo y un riesgo alto. Estos son aquellos que se deben recortar, al menos para cruzar esta época de falta de liquidez. Esta herramienta la utilizamos para proyectos de retorno de inversión. Para los otros tipos de proyectos, para los de continuidad o regulatorios, es importante igual hacer un análisis de impacto, es decir, preguntarse, ¿qué pasa si no ejecuto este proyecto? ¿Qué impactos va a tener dentro de la operación? Me pueden cerrar la planta, ya que puede ser por algún cumplimiento legal, o me puede caer una multa, cuánto es esa multa y cuánto me puede impactar, medir esa probabilidad de que pueda ocurrir, generar planes B, planes de contingencia para poder solventarlos y de esta forma, con una matriz de decisión, poder clasificarlos como proyectos suspendidos, cancelados o por ejecutar. Ahora bien, ya hemos recortado o priorizado, creo que es la palabra correcta, nuestro portafolio de inversiones, pero debemos ejecutarlo. ¿Sí? Y para poder ejecutarlo, debemos tener en cuenta que en esta época de crisis, sobre todo en donde los recursos son escasos,
Debemos salvaguardar el capital para obtener, el objetivo es salvaguardar lo que tenemos, el capital que tenemos, para obtener los rendimientos prometidos en el futuro. Para eso hay 3 recomendaciones. Tenemos la primera: integrar dentro del equipo de trabajo al área de finanzas con un rol más proactivo. El objetivo es que ellos estén desde la concepción, el análisis financiero y también los análisis posteriores al proyecto, es decir, cuando ya se ejecute 3 meses después y 1 año después. Como un rol más proactivo, la idea es que ellos nos puedan ayudar a proyectar el retorno esperado del proyecto y, dependiendo de algún cambio, por justamente la inestabilidad que genera la crisis, poder tener la decisión más rápida si lo paramos, lo cancelamos o continuamos con el proyecto. El punto 2, al cerrar el proyecto es necesario hacer un análisis del retorno del proyecto. Parte obviamente del análisis que se debe realizar de lecciones aprendidas, es necesario también tener este análisis de los beneficios que esperamos versus los reales y poder tener un proceso de retroalimentación. Y el punto 3 es, creo que es claro mencionar que en esta época de crisis lo importante es tener un monitoreo muy exhaustivo, ¿sí? Para poder de esta forma mitigar los posibles cambios o impactos en el portafolio de los proyectos. Y para no cansarlo más, este es mi último slide. Como les decía, al final cualquier pregunta con gusto. Este es un mapa de enfoque de gestión ante crisis. El objetivo de este mapa es, de alguna forma, poder encapsular ciertos capítulos que debe analizar el negocio o la empresa para poder enfocarse de la mejor manera en esta época de crisis. Entonces empezamos en el primero, que es el círculo de abajo, el análisis de mercado. ¿Por qué decimos la palabra análisis de mercados? Justo en esta época es donde mayor información se está generando, información nueva, porque tenemos nuevos consumidores, nuevas formas de consumir, nuevos comportamientos de los clientes, y no hacemos esta analítica de datos, no vamos a saber cómo son los impactos que nos va a dar, no solo en este momento, sino hacia el futuro, ¿sí? Entonces es importante esta parte de análisis del mercado, como les puse ahí, el tema del análisis del comportamiento de la demanda, el análisis de datos. Aquí, por ejemplo, creo que hace mucho más sentido en una compañía tener justo una persona de Business Intelligence, análisis del comportamiento del consumidor, etc. El otro punto tenemos la reinvención de la cadena de valor. ¿Y por qué decimos reinvención? Porque, como todos lo hemos podido apreciar, muchos mercados cambiaron, la forma de cómo llegamos al cliente cambió. Si antes llegábamos solamente al canal moderno, es decir, al supermercado, ahora tenemos que llegar a las tienditas y a las tienditas de las tienditas. Entonces, para eso hay que replantearse este nuevo equilibrio entre el mundo físico y el online, reevaluar la nueva cadena de aprovisionamiento en esta época. El tercero, una verdadera gestión humana. Digo verdadera o enfatizo en la palabra verdadera porque aquí realmente es donde se ve esa consecuencia de las empresas con sus valores, ¿sí? Y es importante en esta época de crisis el mantener la confianza y transparencia con su personal, el tema de la digitalización y bioseguridad, que es algo que todas las compañías están implementándose, planes de emergencia, protocolos, etc. Y finalmente, una recursiva gestión de portafolio que nos permita, con los pocos o los escasos recursos que tenemos, poder de una u otra forma optimizarlos y cumplir los rendimientos esperados del portafolio.
temas de gestión de riesgos se hacen más visibles en esta época, monitoreo continuo, priorización, que era lo que habíamos conversado, y una alta comunicación. Esa es toda mi presentación. Les agradezco por el espacio. Perfecto, Santiago. Muy claro Sí. Las ideas que nos está exponiendo acerca de la gestión. Para avanzar con la presentación, me indicas, Martín, si conversamos contigo, alguna pregunta al final de las exposiciones, podemos regresar con César o con Santiago. ¿Me confirmas, Martín, si me escuchas? Para que nos ayudes compartiendo tu pantalla, por favor. Claro. ¿Ven mi pantalla ahora? Vemos una presentación en blanco, una diapositiva en Perfecto. blanco. Ahí, Esa es. Ok, bien. Buenas noches. Bueno, vamos a tener que hacer un poquito más rápido aquí porque el tema es que tenemos otro expositor. Bueno, yo le voy a hablar un poco de riesgos, ¿no? Y los riesgos que afectan a los proyectos de la empresa. Bueno, las empresas o organizaciones normalmente tienen estrategias. Estas estrategias son decisiones a medio y a largo plazo. Y estas decisiones son formas de comercializar, formas de producir, buscar mayor ingreso, reducir costos, tiempos de respuesta al mercado más adecuadas, nuevas tecnologías, productos nuevos. Para esto, pues las empresas, pues, para estas estrategias se vuelvan valor a la empresa, utilizamos como medio los proyectos, ¿no? Y estamos hablando de proyectos como metodología tradicional, como Waterfall, que llamamos, o también los proyectos ágiles, Lean, o Scrum, que hoy por hoy, sobre todo la gente del software está utilizando mucho. Bueno, todo proyecto lo que espera es el resultado, ¿no? Después del resultado nosotros decimos que tenemos el éxito del proyecto. Pero, ¿qué pasa si este resultado no se da? Entonces, si ese resultado no se da, por cierto, el valor de la empresa tampoco, o sea, no tenemos formas de comercializar. También tenemos un problema a veces en los proyectos, que a veces los proyectos no podemos terminar nuestro resultado de proyecto porque efectivamente hemos tenido problemas en la parte administrativa o en la parte conceptual del proyecto, ¿no? Y todo esto lo que en realidad lo que nos crea es la incertidumbre, ¿no? Estamos hablando de incertidumbre, a mayor incertidumbre, mayor riesgo. Normalmente hay empresas que, bueno, sobre todo las ágiles o las nuevas tendencias de tecnología toman mucho riesgo, pero hay empresas conservadoras que pues tienen sus matrices de riesgo, las cuales ellos pueden definir. Entonces, si nosotros vemos el ciclo de vida de los proyectos, hay etapas de reducción de incertidumbre, ¿no? O sea, inicialmente un proyecto comenzamos con el perfil, luego con la perfil, la prefactibilidad, factibilidad. Todas estas fases tienen dos etapas grandes, que son una etapa de maduración y otra etapa que es la etapa de ejecución. La idea de nosotros como directores de proyectos es justamente atacar a esta incertidumbre, ¿no? Es a reducir la incertidumbre. Como procesos de la gestión de proyectos, tenemos planificar la gestión de riesgo. Esta etapa, pues nosotros presentamos el plan de gestión de riesgo, la cual no es más que son las reglas de juego, ¿no? Que tenemos para manejar esos riesgos, como tolerancia, como apetito al riesgo, la identificación de riesgos, ¿no? En este caso, identificar los riesgos, ya lo hablaron, César habló mucho sobre este tema, habló sobre una metodología de cómo manejar fortalezas y amenazas. Aquí nosotros tenemos los otros procesos que son realizar análisis cualitativo y cuantitativos
y para tener un plan de respuesta al riesgo. Bueno, los que están estudiando para su examen o para a los que están, ya pasaron su examen, debieron haber estudiado esto muy bien. Y sabemos que ya las nuevas versiones del PMI tienen pues estas flechitas que van de un lado a otro. Anteriormente tenían flechitas simplemente hacia adelante, ¿no? Primero identificar el riesgo, luego realizar. Ahora ya con los temas ágiles se ha vuelto bidireccional. Qué bueno. Entonces, procesos de planificación, estamos hablando de estas 5 procesos. Y bueno, y hay uno nuevo que salió, que es el implementar en la respuesta a los riesgos. Como inicialmente hacemos el plan de la respuesta. Por ejemplo, un plan de respuesta sería, a ver, yo tengo el riesgo de que me roben mi carro, entonces voy a planear hacer, meter un seguro, ¿no? Entonces, ya la implementación es efectivamente contratar el seguro. Y monitorear los riesgos, ¿no? Ustedes saben que a veces riesgos que tienen baja prioridad inicialmente en los proyectos se vuelven con alta prioridad dependiendo el caso, dependiendo del tiempo. Si hablamos de exposición de riesgo total en un proyecto, podríamos decir que un evento de riesgo serían eventos separados de una actividad que puede perturbar o afectar la actividad de otro modo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos hacer también una analogía con ir todos los días hacia el trabajo, ¿no? Para irme al trabajo, vamos a decir, yo me demoro 30 minutos como promedio, pero normalmente si me levanto un poquito más temprano, de pronto puedo llegar, si salgo a las 8, puedo llegar a las 8:30, otro día puedo llegar a las 8:25, pero otro día puedo llegar, qué sé yo, a las 8:40. O un día puede haber habido un accidente en la mitad de donde yo estoy yéndome a trabajo. Que ese accidente me ha causado no llegar a tiempo, y no solamente no llegar a tiempo, sino no llegar todo el día, porque al final tuve que ir a la comisaría de tránsito, qué sé yo. Entonces, para hacer esa analogía, ese día en el cual yo tuve el accidente es un evento de riesgo, ¿no? Pero como nosotros estamos hablando de proyectos, por eso hablamos como eventos separados de una actividad que puede perturbar o afectar la actividad de otro modo. También tenemos la incertidumbre estimada, que es básicamente la variabilidad inherente que hace casi imposible predecir exactamente cuánto el tiempo de una actividad llevará. Eso es lo que pasa en los proyectos, ¿no? Y eso es lo que estaba hablando la analogía que les hice con respecto a llegar al trabajo a tiempo. Entonces, todo esto estamos hablando de la exposición del riesgo. Una diferencia entre incertidumbre versus eventos de riesgo, para hablar de los mismos términos de la parte de construcción. El ejemplo es cavando una trinchera, está programada para 10 días, pero me puede durar, o puedo tomar 8 días, como también puedo tomar 12. Los riesgos son eventos que pueden o no ocurrir o afectar la tarea. Un ejemplo así básico con respecto a esto mismo, por ejemplo, hay un 5% de probabilidad de inundación que podría retrasar la excavación de la trinchera por 5 o 8 días. Y otro evento que nosotros tenemos así como eventos de riesgo, el COVID, ¿no? El COVID, que el gobierno decretó quedarse en casa por más de 60 días. Entonces, para la gente que está manejando el proyecto, decía, yo voy a terminar en julio, llegó el COVID. Eso es un evento, pero ese evento ha hecho que todas las actividades hacia adelante tengan incertidumbre, porque ni siquiera sabes cuándo vas a arrancar, ni siquiera sabes si efectivamente con los rendimientos que tú tenías anteriormente puedes hacerlos ahora, y seguramente no, porque vas a tener que estudiar otra vez los rendimientos de tu obra. Bueno, en el proceso de recibir información, nosotros hicimos algunas preguntas, y una de las preguntas fue, ¿cuáles consideran que son los principales riesgos que pueden existir en el momento de la pandemia en los proyectos de su empresa? Y enumerarlos con prioridad. Nosotros recibimos toda esa información, miren la cantidad de riesgo que hay,
Lo que hicimos fue un análisis así con todos los riesgos y elegimos, bueno, es que también había una población muy diversa, ¿no? Acuérdense que había gente de construcción, gente de IT, gente de energía, que son los que más representan. Y en este caso, pues, elegimos los 4 que son los que más o menos se repetían en cada una de los encuestados. Falta de inversión, no tener capital para soportar la crisis. Debido a la preparación de empresas para afrontar la pandemia como el del COVID, para de proyectos, cancelación de proyectos o cierre de negocios. Eso es lo que pasó. Entonces, como respuesta al riesgo, teníamos que se podría solicitar préstamos bancarios o se podría solicitar, digamos, a los inversionistas de la empresa que ingresen un poco de inyección de capital para aguantar un poco esta crisis, ¿no? Perder la salud, colaboradores podrían enfermarse de COVID. Aquí tenemos causas, bueno, podría enfermarse sí o no, debido al no uso adecuado de los elementos de protección sanitaria o no cumplir con las reglas de distanciamiento. Esto era cuando ya sabíamos del COVID, pero antes no sabíamos, ¿no? Entonces, ¿qué más? Bueno, este efecto causaría retrasos y sobrecostos en los proyectos. Hay muchos amigos que me dicen, oye, he perdido casi 5 personas, se han muerto de mi obra, o 30 no han venido más a trabajar. Entonces eso es una realidad. Entonces, para la respuesta tenemos pues cumplir con los lineamientos y disposiciones gubernamentales y de las empresas respecto a la seguridad y salud ocupacional. Retraso en los cronogramas, retraso en la entrega de proyectos. La causa, paro de las actividades comerciales en varios sectores de la economía. El efecto, el incumplimiento de contratos de clientes o incumplimiento de los objetivos de proyectos o incumplimientos de pago a proveedores. Esto realmente ha sido también un problema hoy en tiempos de COVID. Bueno, y como respuesta, pues renegociación de los términos de contratos, ¿no? Planes de recuperación, porque hay proyectos que no deberían pararse, y los que están parados, y los que, digamos, deberían hacerse sí o sí, como la gente que ahorita han tenido a la mitad sus negocios de comida, o sus negocios de medicina, qué sé yo, ellos se están apurando porque esta es su oportunidad. Entonces ellos necesitan hacer planes de recuperación, así estén con todos estos problemas. Cambio de estrategias, cambio de prioridades en los proyectos, ¿no? Debido al cambio de estrategias en las empresas, ¿no? Se han cambiado las prioridades de los proyectos, que algo habló el expositor anterior, y con esto llevaría a los retrasos en cronogramas, incrementos de costos o cancelación de proyectos, ¿no? La respuesta sería presentar justificación documentada por los proyectos. Yo tengo un amigo que es constructor y este amigo, él estaba haciendo dos proyectos bien grandes que eran realizar unos hoteles aquí en Guayaquil. Resulta ser que pues el hombre ha tenido que, bueno, paró y esperando que el cliente después le dijera que íbamos a recomenzar, porque ya algunas empresas han comenzado también a reactivarse la construcción. Bueno, resulta ser que los gurús de la empresa le dijeron, no es momento. Páralo porque aquí esta cosa de hoteles no va a funcionar hasta después de por lo menos 2 años. Y como teníamos esto para hacer 6 meses, tampoco tenemos caja, porque hemos perdido caja, para soportar, digamos, todo lo que, de alguna forma, el financiamiento que iba a dar la empresa, más los financiamientos bancarios. Entonces, hay proyectos cancelados. Bueno, esto es todo lo que les quería decir hoy por hoy con respecto a los temas cualitativos. Voy a explicar un poquito sobre algunos análisis cuantitativos de proyectos que efectivamente no se lo ha mencionado en toda que son en realidad formas en las cuales las compañías hoy por hoy tienen para poder
estar con buena salud en sus proyectos y ser exitoso, ¿no? Porque ya ahora nadie se va a un proyecto con una inversión muy grande si no tiene pues todo respaldado. O sea, y el respaldo es que tenga una planificación estratégica definida. Entonces, esto requiere a que, por ejemplo, entre a un sistema de aprobaciones o un sistema de FEL que les permita, pues, ellos continuar cada etapa y tener mayor madurez en su proyecto. Esto significa que tienen que pasar por etapas de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalle y construcción, ¿no? Considerando, pues, las cadenas de valor que están como el tema de la procura. En todo caso, el proceso de gerenciamiento de proyectos, ¿no? Si tenemos como entrada los cronogramas de riesgo, los cronogramas de costos. Para el análisis de riesgo se realiza el motor de análisis, Monte Carlo, PERT, y de salida tenemos pues los histogramas y los tornados, que eso nos ayudan a definir algunas cuestiones. Aquí yo les muestro de qué forma las compañías, sobre todo las compañías grandes o compañías de ingeniería, que son las que normalmente dan este servicio, utilizan esta metodología para tener, sobre todo, para tener contingencia, ¿no? Porque ustedes hayan oído de temas de contingencia y dice la gente, oye, ¿cuánto es cuánto es la contingencia de tu proyecto? No sé, creo que es un 10%. ¿Cuál es 10%? Entonces, eso tiene que salir de algo. Tiene que salir de un análisis de riesgo. Porque la contingencia es lo que tú, o sea, todo lo que ya hiciste, todo lo que ya metraste, ya lo puedes tener. Igual tienes algún riesgo, porque de pronto pueden haber metrados que estén mal, pueden haber, por decirte, fechas o duraciones que también estén mal. Entonces, todo esto te genera una cantidad de respuestas que tienes que darle a los clientes. Entonces, normalmente con esta solución completa, lo que se hace es estimar, ver los riesgos cualitativos y también ver los riesgos cuantitativos. Y los cualitativos normalmente se hace con talleres de riesgo, con toda la gente involucrada, se priorizan los riesgos, hace la probabilidad, ven la gravedad, bueno, todo lo que dijeron los chicos atrás. Tienes un registro de riesgo, pero también tienes otros riesgos que son, por ejemplo, el cronograma, que son tu CAPEX. Entonces, ¿cómo tú defines eso? Bueno, ya hay metodologías que te ayudan a hacer esta parte, ¿no? Bueno, como dijimos inicialmente, determinar los factores claves de riesgos. Estos de aquí son gráficos que salen ya de una metodología. Y la metodología, esto ya hablamos, bueno, esto ya hablaron los anteriores, pero la metodología que ustedes normalmente han oído, que es la de Monte Carlo, que es básicamente a cada actividad darle un rango, ¿no?, de duración. Y bueno, pues esta metodología lo que hace es, utiliza esta información, hace millones de iteraciones. Ustedes pueden decirle cuántas iteraciones haga el programa, y lo que les da una vez que le hacen este F9 o este run, le dan estos histogramas, que son los que uno analiza para saber cuál es el porcentaje, ¿no? Porque ahí estamos hablando ya de probabilidades, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que tiene tu proyecto a la fecha, ¿no? Y tu porcentaje de proyecto a la fecha, por decirte, en este caso es el 2%. Pero esas iteraciones me dan a mí una curva a la cual yo puedo extrapolar cuál es la fecha que yo necesito para mi proyecto. Entonces, para esto, pues, hay unas reglas que hay ciertas compañías que ya tienen definidas para este tipo de probabilidades, ¿no? Entonces ellos dicen, yo no acepto un cronograma que no tenga un P80, ¿no? Entonces, si yo voy aquí, mira, donde tengo un 2% de determinístico, el P80 está acá, ¿no? O sea, si yo me voy a la curva, el P80 está aquí.
¿no? Que es el 17 de marzo. Entonces, estos programas son los que me dan a mí ese rango, ¿no? Con digamos, con esta metodología de Monte Carlo. Igual podemos hacer para los, digamos, para los índices críticos, igual podemos hacer para las dispersiones entre costo y tiempo, ¿no? Y bueno, pues aquí también podemos graficar nuestra nueva curva S, ya pre-mitigada o ya mitigada, ¿no? Post-mitigada. Si ustedes pueden ver la diferencia entre una y otra. Y esto, bueno, estas curvas y todos estos histogramas nos dan a nosotros las reservas de riesgo que vamos a necesitar. Para grandes empresas que ejecutan portafolios, normalmente la contingencia suele evaluar por el valor medio, por este valor de aquí, ¿no? Entonces sale en el P50, eso llamamos aquí. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de un cálculo de reserva que tienes el CAPEX determinístico, ¿no? Tienes los diferentes números de CAPEX una vez que ya hiciste toda la simulación, y pues ya puedes tener ese valor de contingencia, ¿no? Entonces, en tu presupuesto, ¿no? También utilizas y bueno, y esto ya está normado en la industria, o sea, no estoy contando nada nuevo, porque lo que ellos, o sea, con este ejercicio lo que se hizo es determinar que hay un 14.4 de contingencia, esto es 44.821. Si ustedes ven, aquí hay bueno, este es un cuadro de la CE, que es, digamos, una norma de la industria, en el cual, dependiendo cuál es el grado de maduración que tiene tu proyecto, en este caso ya está a nivel de factibilidad, tiene unos rangos, ¿no? Y ellos cumplen con ese rango, digamos, con esa simulación que hizo de Monte Carlo. Nada más para dejarles un poquito un mensaje de Manesh, es, como ustedes ven, identificar los riesgos, ¿no? Tener los disparadores de los riesgos para poder apagarlo, como respuesta al riesgo. Esto es gestión de riesgo. Dejar que se explote, que hayan problemas, que hayan issues para resolver en la obra, eso es mala gestión de riesgo, ¿no? Bueno, y concluyo y le puede pasar el otro. Listo, Martín. Muchas gracias, te agradezco, muy clara tu presentación. Edgar, no sé si nos ayudas compartiendo tu pantalla para empezar a revisar tu exposición. Gracias, Martín. Buenas noches. Bueno, yo quiero empezar, me toca hablar un poco del tema de las oportunidades que se han puesto en evidencia en esta crisis, ¿no es cierto? Y primeramente quería empezar mencionando o citando un pensamiento de que dice: la excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades, ¿correcto? Y otro que dice: un emprendedor ve oportunidades donde otros solo ven problemas, ¿cierto? Entonces, esta crisis nos ha puesto en una situación en la cual nosotros pues tenemos que ver la forma de salir adelante, ¿no es cierto? Entonces, analizando un poco, haciendo un mapeo, digamos, desde el punto de vista de sectores de la economía en general, global, hemos un poco determinado o visto que hay sectores económicos que están mucho más afectados por el tema de la pandemia, otros que han sido afectados de manera, digamos que intermedia, y otros que han sido afectados en menor escala, ¿no es cierto? Entre los más afectados, por ejemplo, tenemos lo que es el mundo de la aviación, el turismo, el automotriz, el sector automotriz, el tema de manufactura y el tema, por ejemplo, de construcciones y bienes, porque estos negocios prácticamente se vieron o tuvieron que parar totalmente, ¿no es cierto? Hay otros sectores que, digamos, se vieron afectados de una manera no tanto como el primero, ¿sí? Como por ejemplo el sector educativo, el sector de petróleo, el sector financiero, ¿sí? Y otros que, digamos, se vieron menos afectados, como el e-commerce, el tema de la salud, el tema de las TICs,
¿sí? Alimentación, medicina, etcétera, ¿no? Entonces, como un paneo general, podemos ver de que hay sectores que han sido mucho más afectados que otros sectores. Entonces, basado en esto, nosotros dentro de la encuesta que se hizo dentro del PMI, hemos evidenciado, ¿sí? A partir de esta encuesta, eh, se puso en evidencia, digamos, que las oportunidades que se están mostrando, digamos, entre las primeras está el tema del comercio electrónico, ¿sí? Es decir, que las medidas de confinamiento que dictó el gobierno hizo que la mayoría de las familias, de las personas, tuviéramos que recurrir a estos mecanismos para poder adquirir los bienes y servicios que necesitamos para pasar el confinamiento. Y a su vez, muchos comercios, ¿sí? Se vieron en la obligación prácticamente de comenzar a implementar el tema de las ventas de manera electrónica, ¿no es cierto? ¿Sí? Otro tema importante es el tema de la transformación digital, ¿no? Que también se la visualiza como otra gran oportunidad para quienes asesoran y ayudan a lograrla en los negocios y compañías, ¿no es cierto? Entiéndase por transformación digital, pues, la forma en que las compañías se desempeñan para unir a todo este grupo de interés de una manera electrónica, es decir, todo el tema de lo que tiene que ver con clientes, el tema de los empleados, los proveedores, accionistas, etcétera, ¿no? Todo lo que forma el grupo de interés de las compañías. Otro tema también que ha tomado, se ha evidenciado es el tema de logística y distribución, ¿sí? Porque básicamente el haber estado en confinamiento nos obliga a que, ok, cuando uno compra bienes, especialmente bienes, esto pues son adquiridos de una manera, tal vez de una manera digital, pero alguien tiene que trasladar de un lugar a otro, ¿no es cierto? Desde el lugar del vendedor hacia el destino o el domicilio. Entonces, esto también se avisora como un tema de que hay que trabajarlo bastante, ¿no es cierto? Muchas empresas tenían la posibilidad de hacer la venta electrónica, pero no contaban con la logística para poder hacer llegar la mercadería, ¿no es cierto? El producto. Entonces, esto es algo que vemos que las empresas van a tener que incursionar y van a tener que mejorarlo muchísimo. Al igual que las mejoras en los procesos, ¿no es cierto? Porque de alguna manera esta nueva forma de hacer negocio, esta nueva forma de transaccionar, obliga a que las empresas tengan que optimizar o mejorar sus procesos para poder llegar a sus clientes de mejor manera, ¿no es cierto? Otra oportunidad que se ve o que se ha mostrado es en el tema de la educación, ¿no es cierto? En la educación tenemos, si bien es cierto, todo el mundo estaba acostumbrado a tener educación presencial, educación, capacitarse asistiendo a cursos, seminarios, etcétera. En este momento prácticamente nos ha tocado hacer un giro tremendo a tal punto de que en este rato, por ejemplo, todo lo que es educación a nivel, desde el más bajo, digamos, de los niveles, que es el preescolar, primario, secundario, y no se diga universitario y profesional, ha tenido que recurrir al tema de la videoconferencia o otros mecanismos para poder educarse. Entonces, la gente que hace capacitación también ha tenido un poco que mejorar este aspecto o incursionar en esta otra manera de poder vender sus cursos, ¿no es cierto? El teletrabajo, ni se diga, es otra forma de que las empresas, digamos, hemos tenido para poder darle continuidad, seguir en la marcha, como indicaba César, o sea, el adaptarse rápidamente y continuar en el proceso para no caer, digamos, en el que tengamos que detenernos, ¿no es cierto? Entonces, todas estas oportunidades se evidenciaron en esta estadística que se hizo dentro del grupo de PMI, ¿no es cierto? Estos nos lleva a un tema de que
compañías y pequeños negocios pues van a tener, o se van a ver forzados o se han visto forzadas, digamos, a retomar o incursionar de una forma mucho más acelerada en los procesos de transformación digital, ¿no?, de sus negocios, ¿no es cierto? Con la finalidad de poder hacer disponible a través de canales digitales pues los productos o servicios que ellos comercializan, ¿no es cierto? Y se han visto en la necesidad, por ejemplo, de incursionar rápidamente en comercio electrónico, en apps para dispositivos móviles, WhatsApp, SMS, etcétera, etcétera. Han tenido que recurrir a todos estos mecanismos como para no detener y continuar, no desmayar en el tema de poder vender o promocionar sus productos. Otra manera de que las compañías van a empezar han comenzado a reforzar muchísimo es la venta asistida por call center, ¿sí? En este punto, pues básicamente aquí en el Ecuador sobre todo, hay mucho por hacer porque hay la forma en que se la hace todavía es una forma muy básica, en el que alguien, por ejemplo, llama por teléfono, pacta una compra o hace una compra, pero tiene que confiar en esa otra persona que está en la otra línea para poder ofrecer o dar sus datos de su tarjeta, su código de seguridad, etcétera, lo cual es muy peligroso, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, esto hay que comenzar rápidamente a trabajar en estos mecanismos para que estas ventas asistidas por call center se hagan de una manera diferente, ¿sí? Ya hablábamos del desarrollar también las opciones de logística y distribución, ¿sí? Por otra parte, en aquellos negocios donde no se pueda utilizar mecanismos electrónicos, etcétera, de alguna manera van a tener que readecuarse cuando necesitamos un lugar físico, por ejemplo, en una construcción o en un almacén que con venta al detail, etcétera, van a tener que comenzar a readecuar sus puntos de venta, ¿sí? Readecuar sus oficinas, sus puntos de trabajo, ¿sí? Por varias razones. Por ejemplo, una de ellas es cumplir con ordenanzas municipales, en el cual pues hay el tema del distanciamiento, de que las personas no pueden estar muy conjuntas, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, también proyectarse hacia los clientes de que somos compañías muy preocupadas en el ámbito de la seguridad y la higiene, ¿no es cierto? Entonces, esto básicamente obliga o va a dar la oportunidad de que las compañías empiecen a incursionar en todos estos tipos de proyectos o de enfoques nuevos que tengan para seguirse adaptando y seguir adelante en cuanto a su existencia como tal, ¿no es cierto?, en el post-COVID. Como PMI, digamos, nosotros hemos al final definido o sugerido algunas acciones o recomendaciones para poder reactivar la economía. En el caso de, por ejemplo, a los empresarios, básicamente es el que tengan que, por un lado, volver o siempre estar presente con el tema de las metodologías para incursionar en estos nuevos retos, ¿sí? De tal forma de que puedan asesorarse o que deben asesorarse adecuadamente con profesionales que estén debidamente capacitados y que sepan exactamente del tema de la dirección de proyectos, de tal forma que estos escasos recursos, como hablaba Santiago, que se tienen en estos momentos, sean debidamente aprovechados. O sea, si yo invierto en un proyecto, este proyecto yo tengo que asegurar al máximo de que sea exitoso, ¿sí? Para lo cual yo tengo que medir todo el tema de riesgo, las priorizaciones, etcétera, y usar todas las herramientas posibles que puede ofrecerla o obtenerla a través de profesionales capacitados. En el tema de las autoridades, ya sean estas autoridades locales o nacionales, sí, prefecturas, organismos internacionales, un poco la recomendación aquí es que se enfoquen en poder, se enfoquen y se esfuercen en los sectores productivos mucho más vulnerables, es decir, para que las personas que tienen negocios pequeños y ese tipo de cosas no se vean afectados mayormente por la pandemia, ¿sí? Otro tema que se dijo, digamos, cuando se hizo este estudio hace unos 20 o 30 días atrás, era que se esperaba que el gobierno haga una inyección de liquidez
a la economía, ¿sí? Mediante préstamos a bajas tasas de interés, ¿no es cierto? De tal manera que las compañías puedan suplir esta falta de liquidez por la falta de ventas en este lapso de tiempo en que estuvimos en confinamiento pleno. ¿Sí? En el caso aquí del país, de Ecuador, bueno, el gobierno nacional en este momento ya tiene una primera fase de este plan, un plan de reactivación que se conoce como Reactívate Ecuador, ¿sí? Que es un crédito, digamos, impulsado por el gobierno nacional con condiciones preferenciales para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto? Para que se reactiven y continúen en la marcha y así proteger, digamos, el tema del empleo, ¿no es cierto? Que es uno de los temas muy necesitados en este momento, ¿sí? Estos créditos, pues, en el caso de aquí del Ecuador, estamos con este proyecto de Enfócate Ecuador, son tasas de interés del 5% fija hasta 36 meses y 6 meses de gracia, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo que va a apoyar y va a ayudar en mucho al tema de reactivar la economía. Otro tema es a las cámaras de la pequeña industria y la construcción, etcétera, que ellos pues hagan su esfuerzo para apoyar a sus agremiados, para ofrecerles asesoramientos en la ejecución de proyectos, en el proceso de reactivación, ¿sí? También promocionar planes de acción para que sirvan de guía a las empresas, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo realizar visitas y charlas a sus miembros de tal manera que se pueda tener ellos se sientan ayudados, digamos, en este proceso de reactivación económica que se necesita para poder salir adelante de esta crisis que nos ha provocado la pandemia del COVID-19. ¿Sí? Básicamente esto es, digamos, con esto se cierra la presentación de hoy y pasamos en este instante al foro de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Edgar. La verdad es que muy interesante. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, por favor, que alce la mano o que abra el micrófono y podemos preguntar directamente. Bien, de mi parte, pues sí tengo que dar mi comentario de manera personal. Me parece muy bueno el análisis estratégico. Se usó o se evidenció el uso de las herramientas del análisis estratégico y las técnicas y herramientas propias del PMBOK. Y sobre todo que como capítulo Guayas, muy pronto dejamos de ser potencial, aportemos hacia mitigar un poco, ¿no?, el impacto que ha tenido tanto la pandemia que hemos vivido tanto a nivel local como a nivel nacional. Bien, no veo comentarios en el chat. Entonces, por lo extenso que tenemos también ya la presentación, ¿alguien había? Hola. Sí, escuchamos. ¿Qué tal? Adelante, ¿Cómo Cristian. están? Mucho gusto. Mi nombre es Cristian de Vaca, soy ingeniero civil, recién me certifiqué como PMP. Mi consulta va tanto para Edgar como para César en cuestión de el espectro que tomaron para realizar sus estudios. Quisiera saber ser un poco más específico acerca del espectro, saber si fue un espectro local, regional, nacional o mundial, para poder ir englobando o ir direccionando hacia dónde fueron los resultados que obtuvieron. Bueno, si quieren yo puedo comentar un poco eso. Bueno, la idea del universo, digamos, de personas que se invitó a la encuesta es el grupo de PMI Guaya, que son alrededor de 180 miembros, si no me equivoco, Stalin. 180 miembros. Sí, aproximadamente, sí. Es un grupo, digamos que heterogéneo. O sea, hay diferentes directores de proyectos de diferentes sectores económicos, ¿cierto? Como viste en el gráfico que presentamos
en las láminas. Quería exponerlo, pero está la lámina de... Fueron 180 personas que invitamos de diferentes sectores y como viste en las primeras láminas, hubo 31 encuestados de variados sectores económicos. La recomendación yo te diría que es un poco que cada empresa o cada grupo de empresas que a veces funciona use esta misma metodología o una similar para hacer su propio análisis. Lo que de pronto queríamos rescatar, más allá de lo importante, diría yo, del resultado que obtuvimos, es invitar que todas las empresas usen este tipo de herramientas para hacer sus propios análisis, ¿no? Porque realmente en lo personal, por lo menos, y en el grupo que estuvimos ahí, en el trabajo que se preparó, nos parece que sí nos permitió tener una imagen, ¿cierto? Una imagen de qué es lo que había pasado. A pesar de que era un universo pequeño de las personas que respondieron, nos permitió ver un mapa de qué estaba pasando en las diferentes empresas aquí en Guayas. Eso hay que también puntualizarlo sobre tu pregunta, fue para Guayas. O sea, al inicio pensamos hacerlo más amplio, pero la idea era que los resultados sean fidedignos, ¿cierto? Que no asumamos nada de lo que esté pasando en Quito o en otros países. Y por ahí creo que tratamos de darle el valor al trabajo que hicimos. No sé si atendí tu pregunta o si quieres acotar algo. Sí, muchas gracias. Era justamente para poder saber eso, o sea, cuál fue el universo que interpretaron ustedes. Y ahí, ahorita mientras dabas la explicación, me surgió otra consulta, que era la parte, cuando ustedes hacen el análisis de, obviamente, el porcentaje de incidencia con el impacto, entiendo que la escala del 1 al 4 del impacto, la asignación es subjetiva, es en base al criterio de la empresa a la que estás, eh, digamos que, tabulando o del que está realizando el estudio como tal. O sea, es un criterio personal aparte del impacto. ¿O tienen Sí, algún tipo de a ver, tabla en la cual ustedes califican el impacto? no, en realidad la metodología como tal, déjenme ver la lámina de eso justamente. Por eso la recomendación que yo les hacía al final, ¿no? Es que esta recomendación, no sé si están viendo mi lámina, es que en realidad cada empresa haga su propio análisis, ¿no? Precisamente por el corto tiempo que teníamos y digamos, por el universo de datos que teníamos y demás, obviamente aquí hubo mucho juicio de expertos, digamos, porque en realidad, bueno, en mi caso tengo 20 años en el mercado de la construcción, en grandes proyectos y por lo menos en el área de la construcción creo que podía dar una valoración bastante apropiada, pero obviamente dependiendo del mercado, de la empresa en la que se esté analizando, esto tiene que ser analizado en conjunto con los especialistas y con las áreas de cada empresa, para que tenga un valor más cercano hacia la empresa en sí. El método que mencioné más arriba, que es el que estamos usando, el de Taha Company, precisamente hicieron este análisis en una empresa iraní, en una empresa de tecnología de información, y ellos se pasaron 6 meses haciendo esta investigación con este método. Entonces se llenaron de información, de encuestas, de grupos focales, de muchísima información para poder llegar a estas conclusiones, ¿cierto? Entonces las conclusiones nuestras, digamos, obviamente tomamos en cuenta publicaciones de acá, datos de los COE locales, nacionales, etcétera, pero también obviamente principalmente, lo que pasa es que el coeficiente de impacto realmente no es tan, digamos que es más fácil de identificar. Yo te diría más bien que donde pesa la investigación
es en el coeficiente de importancia, porque cada empresa tendrá su propia valoración y a lo mejor cada empresa no tendrá estos mismos factores internos a considerarse, sino algún otro, ¿no? Por ejemplo, yo en la discusión que teníamos con los compañeros era justamente que el teletrabajo no tiene la misma incidencia en unas empresas que en otras, ¿no? Hay empresas donde el teletrabajo, como en la construcción, por ejemplo, no tiene un valor realmente relevante, pero en otras como IT, e-commerce, de hecho, tiene muchísima relevancia. Entonces, nos rescatamos, como te digo, el método e invitamos a que lo usen en diferentes ámbitos. Esto aplica para empresas privadas y públicas. Muchas gracias. Muy buena exposición. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta adicional antes de cerrar el evento. De Percy, hay una pregunta que indica si han tenido casos de éxito donde la gestión de los riesgos permitió alcanzar los objetivos del proyecto. En esa parte... Hola, Percy. Buenas noches. Bueno, yo algo voy a mencionar de la parte de la priorización, pero creo que Martín podría responder con mayor profundidad de este tema. La parte de priorización realmente nos sirve como criterio para priorizar, ¿no? De ahí ya al llevarlo a la ejecución, pues ahí va a haber otro análisis que es para ejecutar ese plan de contingencia para que para asegurar el éxito, del proyecto. Y esa es la parte que presentó Martín, ¿no? Listo. Gracias por la respuesta, Santiago. Bien, entonces para cerrar el evento, le agradecemos a los 4 expositores. Muy buena exposición, bastante profundidad en el tema y sobre todo las recomendaciones muy importantes. Como les indiqué al principio del evento, se va a dar un PDU por este evento a todos los participantes, así como... Pero para esto necesitamos que nos llenen una encuesta. A sus correos les va a llegar el enlace donde nos pueden llenar la encuesta. Una vez lleno, les llegará automáticamente un certificado de asistir al evento con el PDU respectivo. Pues de parte del PMI Guayas, muchas gracias a todos por participar y a cada uno de los expositores por su intervención. Nos veremos en una próxima ocasión dentro de los eventos que organizamos aquí dentro del capítulo PMI Guayas. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta final, Stalin. Solo bueno, aparte de felicitarlos a todos por el excelente trabajo. ¿Se va a compartir toda esta información con las cámaras de construcción, pequeña industria, etcétera? Hola, Iván. No sé si todavía tenemos los expositores. Edgar, no sé cuáles serán los siguientes pasos. Sí, bueno, este trabajo ya se lo compartió, ya se lo envió hace unas 2 semanas atrás, ya se lo compartió con varios de los organismos locales aquí dentro de Guayas, ¿no es cierto? A las cámaras, se lo envió, digamos, a varias otras instituciones que son de interés, ¿no es cierto? Para poder... Y el documento también está expuesto en el sitio del PMI Guayas. Claro, esto solamente fue una exposición de lo que corresponde a cada uno de los capítulos, pero en realidad toda la información ya está en el documento. O sea, todo lo que han visto ahora lo está dentro del documento, están con más datos inclusive. Claro, muchas gracias. Sí, me imaginaba. Era mi consulta nomás para saber cómo estaba eso. Gracias. De acuerdo. Okay. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Chao.